Alicia miró su reloj. Las 11:55 p.m. Apenas quedaban unas horas para terminar su turno de limpieza en las oficinas de Industrias Blackwood. Mientras pasaba la aspiradora por la mullida alfombra de la oficina del CEO, no pudo evitar soñar despierta con el día en que por fin podría dejar atrás estos trabajos nocturnos y dedicarse por completo a sus estudios universitarios. De pronto, un destello metálico llamó su atención. Bajo el escritorio de caoba yacía una carpeta entreabierta. Con un suspiro, Alicia se inclinó para recogerla, dispuesta a colocarla de nuevo en su lugar. Pero al hacerlo, un documento resbaló de su interior y cayó al suelo. Era un certificado de nacimiento amarillento y ajado por los años. Alicia lo tomó con curiosidad y acercó su linterna para leer los nombres inscritos. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en elegante caligrafía, estaba su propio nombre, Alicia Blackwood. Y en el campo reservado para los padres figuraba el nombre del mismísimo CEO de la empresa, Edward Blackwood. Un escalofrío recorrió la espalda de Alicia. ¿Cómo era posible? ¿Acaso era esto alguna clase de broma cruel? Ella era huérfana desde que tenía uso de razón. Jamás había conocido a sus verdaderos padres. Y ahora, este documento parecía sugerir que era la hija secreta de uno de los hombres más poderosos del país. Con manos temblorosas, Alicia se apoyó en el escritorio, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en buscar una explicación, un sonido a sus espaldas la sobresaltó, el clic inconfundible de un arma al ser amartillada. Alicia se quedó paralizada, el certificado aún en su mano. Una voz fría y amenazante rompió el silencio de la noche. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que nuestra pequeña limpiadora ha metido la nariz donde no debía. Con el corazón desbocado, Alicia se dio la vuelta lentamente para enfrentar a su misterioso atacante, consciente de que su vida acababa de dar un vuelco irreversible. Las sombras ocultaban el rostro del intruso, pero una cosa estaba clara. Alguien estaba dispuesto a todo, con tal de proteger el secreto que ella acababa de descubrir. En ese instante, mientras apretaba contra su pecho aquel trozo de papel que había hecho tambalear los cimientos mismos de su identidad, Alicia supo que nada volvería a ser igual. La verdad sobre su origen estaba a punto de arrastrarla a un mundo de intrigas y peligros que jamás hubiera podido imaginar. Y este era solo el principio. Con el corazón martillándole en el pecho, Alicia se enfrentó a la sombría figura que la apuntaba con el arma. La tenue luz de la oficina se reflejaba en el cañón pulido, un recordatorio letal del peligro que corría. «Dame ese documento, niña, y quizás considere dejarte vivir», dijo el hombre con voz áspera. Alicia apretó el certificado contra su pecho, como si ese frágil pedazo de papel pudiera protegerla de alguna manera. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida a aquella pesadilla. «Kyo, ¿quién eres tú? ¿Por qué haces esto?», preguntó, tratando de ganar tiempo. El intruso soltó una risa seca y dio un paso adelante, su rostro aún oculto en las sombras. «Digamos que soy el guardián de los secretos de esta familia. Y tú, querida, acabas de toparte con uno que nunca debió salir a la luz. Familia». Esa palabra golpeó a Alicia como un puñetazo. La posibilidad de que realmente fuera parte de la poderosa dinastía Blackwood era abrumadora. Pero, ¿por qué alguien querría mantener su existencia en secreto hasta el punto de amenazar su vida? «No diré nada, lo juro», suplicó Alicia. «Por favor, baja el arma». El hombre chasqueó la lengua. «Me temo que no puedo correr ese riesgo. Los Blackwood no dejamos cabos sueltos». Y entonces, todo sucedió muy rápido. El intruso se abalanzó sobre Alicia, intentando arrebatarle el certificado. Ella gritó y forcejeó, desesperada por proteger la única prueba de su verdadera identidad. En medio del forcejeo, un disparo resonó en la oficina, seguido de un silencio ensordecedor. Alicia sintió un dolor abrasador en el brazo y la sangre empapando su camisa. Pero la adrenalina corría por sus venas, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Con un último empujón, logró zafarse del atacante y correr hacia la puerta, aferrándose al documento como si su vida dependiera de ello. Mientras huía por los pasillos desiertos de Industrias Blackwood, con el eco de los pasos de su perseguidor resonando tras ella, Alicia supo que acababa de adentrarse en un laberinto de secretos familiares del que quizás nunca podría escapar. Jadeando, llegó a las escaleras de emergencia y se precipitó hacia abajo, saltando los escalones de dos en dos. El frío aire nocturno la recibió cuando irrumpió en el callejón trasero. Miró a su alrededor, desesperada por encontrar ayuda, pero las calles estaban desiertas a esa hora.
Con el brazo palpitando de dolor y la mente aún en shock por las revelaciones de esa noche, Alicia se adentró en la oscuridad de la ciudad, sin saber a dónde ir ni en quién confiar. Lo único que tenía claro era que aquel certificado de nacimiento había desencadenado algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras se perdía en el laberinto de calles, apretando contra su pecho el único vínculo con su verdadero origen, Alicia se preguntó si alguna vez podría desentrañar el misterio que rodeaba su nacimiento y encontrar su lugar en el seno de Sarsuna, la poderosa familia Blackwood. Pero por ahora, su única prioridad era sobrevivir a esa noche y encontrar respuestas. Antes de que fuera demasiado tarde, con el aliento entrecortado y el brazo palpitando de dolor, Alicia se adentró en las sombras de la ciudad. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban envueltas en un silencio inquietante, roto solo por el eco distante de una sirena de policía. Sabía que no podía ir a casa, al menos no por ahora. Si realmente era la hija perdida de Edward Blackwood, su pequeño apartamento sería el primer lugar donde buscarían. Necesitaba un refugio, un lugar donde pudiera curar sus heridas y planear su próximo movimiento. Entonces, un recuerdo lejano afloró en su mente. Un viejo almacén abandonado en los suburbios, donde solía jugar de niña con otros huérfanos del orfanato. Estaba lejos, escondido, y nadie pensaría en buscarla allí. Con renovada determinación, Alicia se encaminó hacia el norte, manteniéndose en las sombras y evitando las zonas más concurridas. Cada paso era una agonía, pero el miedo a ser encontrada era aún más fuerte que el dolor. Tras lo que pareció una eternidad, divisó el contorno del viejo almacén recortado contra el cielo nocturno. Los tablones que cubrían las ventanas estaban podridos y descascarillados, y la puerta colgaba precariamente de sus goznes oxidados. Alicia se deslizó en el interior, conteniendo un gemido cuando su brazo rozó contra el marco. El interior estaba sumido en una oscuridad casi total, impregnado del olor a moho y abandono. Alicia tanteó en busca de la linterna que siempre llevaba en su mochila de trabajo, y un haz de luz temblorosa iluminó el espacio. Montones de cajas y maquinaria oxidada se alineaban contra las paredes, testigos silenciosos de un pasado industrial. Exhausta, Alicia se dejó caer sobre un viejo colchón tirado en un rincón. Sacó el certificado de nacimiento, ahora arrugado y manchado con su propia sangre, y lo examinó a la luz de la linterna. Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más urgente que la anterior. ¿Por qué sus padres la habían abandonado? ¿Qué secretos ocultaba la familia Blackwood? ¿Y quién era el misterioso atacante dispuesto a matar para protegerlos? Entonces, un destello llamó su atención. Allí, en medio del polvo y los escombros, había un pequeño objeto metálico. Alicia se acercó, y sus dedos se cerraron sobre un medallón ovalado de plata. Con manos temblorosas, lo abrió, revelando la imagen descolorida de una mujer joven con una sonrisa triste. Una mujer que tenía los mismos ojos que Alicia. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras acariciaba la imagen con reverencia. ¿Podría ser esta su madre? ¿Y cómo había llegado este medallón a un lugar tan improbable? Alicia apretó el medallón contra su pecho, sintiendo que acababa de encontrar otra pieza del rompecabezas que era su vida. Pero el agotamiento y la pérdida de sangre estaban pasando factura. Con las últimas fuerzas que le quedaban, improvisó un vendaje precario para su brazo y se acurrucó en el colchón polvoriento. Mientras la oscuridad la envolvía y el cansancio la arrastraba a un sueño inquieto, Alicia se aferró a la imagen de la mujer del medallón, como si pudiera protegerla de los peligros que la acechaban. Sabía que este era solo el comienzo de un largo y peligroso viaje, en busca de su verdadera identidad. Y en el silencio de aquel refugio olvidado, Alicia juró que no descansaría hasta desentrañar los secretos de su pasado y reclamar su lugar en el mundo, sin importar el precio que tuviera que pagar. Un rayo de sol se filtró entre los tablones rotos de la ventana, arrancando destellos al medallón de plata que Alicia aún sostenía en su mano. Con un gemido, abrió los ojos tardando unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. El dolor en su brazo había disminuido a un sordo latido, pero el recuerdo de la noche anterior seguía fresco y aterrador. Se incorporó lentamente, el certificado de nacimiento y el medallón a su lado, como recordatorios tangibles de que todo aquello no había sido solo una pesadilla. Alicia sabía que no podía quedarse allí para siempre. Necesitaba respuestas, y quizás la mujer del medallón fuera la clave para encontrarlas. Pero, ¿por dónde empezar? Casi como una señal, un viejo periódico llamó su atención. Sobresalía de una de las cajas polvorientas, amarillento y frágil por el paso del tiempo. Alicia lo recogió con cuidado, y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la fecha,
24 de septiembre de 1995, el día en que nació. Pero fue el titular lo que le robó el aliento. Trágico accidente cobra la vida de la esposa del magnate Edward Blackwood. Con el corazón acelerado, Alicia leyó el artículo. Hablaba de un accidente de coche en una carretera rural, de cómo la joven esposa de Edward, Amelia Blackwood, había muerto en el acto. No mencionaba a ningún bebé. Lágrimas de frustración y dolor nublaron su visión. ¿Era esta Amelia la mujer del medallón, su madre? ¿Y por qué no había ninguna mención a su nacimiento? Alicia se secó las lágrimas con determinación. Si quería la verdad, tendría que buscarla ella misma. Y sabía exactamente por dónde empezar. La mansión Blackwood. Con el brazo vendado y el medallón alrededor de su cuello, Alicia se aventuró de nuevo en las calles. La mansión Blackwood se alzaba en las afueras de la ciudad, una imponente fortaleza de piedra y secretos. Sabía que sería peligroso, pero también que allí podría encontrar las respuestas que necesitaba. Cuando por fin llegó a los imponentes portones de hierro, el sol ya se hundía en el horizonte. Alicia trepó por el muro, ignorando el dolor en su brazo, y se adentró sigilosamente en los vastos jardines. La mansión parecía vacía, sumida en un silencio sepulcral. Alicia se deslizó por una ventana entreabierta, encontrándose en un estudio oscuro y lujoso. Y allí, sobre el imponente escritorio de caoba, vio algo que le heló la sangre. Era una fotografía enmarcada de la misma mujer del medallón, Amelia Blackwood. Y a su lado, sosteniendo un bebé recién nacido, estaba Edward Blackwood. Manos temblorosas, Alicia tocó el cristal, trazando los rostros de los que ahora sabía que eran sus padres. Pero antes de que pudiera asimilar este descubrimiento, una voz rompió el silencio. Sabía que volverías a casa, tarde o temprano. Alicia se giró bruscamente, encontrándose cara a cara con una mujer anciana de mirada penetrante. La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de secretos. Bienvenida a casa, Alicia. Soy tu abuela. Y es hora de que sepas la verdad sobre tu herencia. Alicia se quedó inmóvil, su mirada fija en la anciana, que decía ser su abuela. Un torbellino de emociones la recorrió. Shock, desconfianza, pero también un anhelo profundo y desesperado por una conexión familiar. ¿Mi abuela?, susurró, su voz quebrándose. La mujer asintió, sus ojos suavizándose con una mezcla de tristeza y afecto. Sé que debes tener muchas preguntas, Alicia, y te prometo que responderé a todas ellas. Pero primero déjame mirarte bien. Se acercó, su mano arrugada y temblorosa rozando la mejilla de Alicia con reverencia. Tienes los ojos de tu madre y la fuerza de tu padre. Ante la mención de sus padres, el corazón de Alicia dio un vuelco. ¿Qué les pasó? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué? Las preguntas brotaban de ella, años de incertidumbre y dolor burbujeando a la superficie. La anciana suspiró, el peso de los secretos reflejado en cada línea de su rostro. Tu madre, Amelia, ella no murió en ese accidente de coche. Fue asesinada. Y tu padre, destrozado por el dolor, hizo lo único que pensó que podía hacer para protegerte. Te ocultó del mundo. Alicia se tambaleó, aturdida por la revelación. ¿Asesinada? ¿Pero por quién? ¿Y por qué? Por poder, niña. Por control sobre el imperio Blackwood. Verás, tu padre no siempre fue el hombre que es hoy. Tenía un socio, un hombre ambicioso y despiadado. Cuando tu madre amenazó con exponer sus tratos corruptos, él ordenó su muerte. Las lágrimas corrían por el rostro de Alicia mientras escuchaba la historia, cada palabra cortando más profundo que la anterior. ¿Y mi padre? ¿Por qué nunca vino a buscarme? Porque te ama, Alicia. Te ama tanto que estaba dispuesto a renunciar a ti para mantenerte a salvo. Hizo creer al mundo que habías muerto con tu madre, mientras te colocaba en secreto en ese orfanato. Todo para protegerte de las maquinaciones de su socio. Alicia sacudió la cabeza, abrumada. Toda su vida había sido una mentira, un castillo de naipes construido sobre secretos y engaños. Pero antes de que pudiera asimilar esta revelación, un estruendo sacudió la mansión. La anciana se puso rígida, el miedo grabado en cada línea de su rostro. Nos han encontrado. Rápido, niña, debes huir. Toma esto. Presionó un sobre grueso en las manos de Alicia. Aquí está toda la verdad, todas las pruebas que necesitas para reclamar tu herencia y llevar a los asesinos de tu madre ante la justicia. Otro estruendo, más cerca esta vez, voces airadas y pasos apresurados. Alicia miró a su abuela, desgarrada entre el deseo de quedarse y la necesidad de huir. Ve, niña, susurró la anciana. Vive, lucha.
Haz que el sacrificio de tus padres valga la pena. Con un último abrazo desesperado, Alicia se giró y huyó hacia la noche, el sobre apretado contra su pecho. Mientras se perdía en las sombras, supo que esto era solo el comienzo. Tenía la verdad, tenía un propósito, y no descansaría hasta que se hiciera justicia, por sus padres, por sí misma, y por el legado de los Blackwood. El juego había comenzado. Los primeros rayos del alba encontraron a Alicia acurrucada en un banco del parque, el sobre de su abuela apretado contra su pecho como un talismán. No había dormido, demasiado consumida por las revelaciones de la noche anterior y el miedo a lo que le esperaba. Con manos temblorosas, abrió el sobre y examinó su contenido. Había documentos, fotografías, incluso lo que parecían ser extractos bancarios, pruebas, su abuela había dicho, de la corrupción y los crímenes del socio de su padre. Pero lo que más llamó su atención fue un nombre, garabateado en una nota al margen. Sebastian Blackwood, el hermano de su padre, según recordaba de sus investigaciones sobre la familia, y aparentemente el hombre detrás de todo. Alicia sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, un aliado en este juego peligroso. Y sabía exactamente a quién acudir. Ethan Price había sido su mejor amigo en el orfanato, su confidente y su apoyo a través de los años solitarios. Ahora, él trabajaba como periodista, dedicado a exponer la corrupción en las altas esferas. Si alguien podía ayudarla, era él. Encontró a Ethan en su pequeño apartamento, inclinado sobre su ordenador con la intensidad de un sabueso tras un rastro. Cuando ella llamó a su puerta, él abrió con cautela, sus ojos ensanchándose al verla. «¿Alicia? ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida?» Y su mirada se posó en el sobre en sus manos, y su expresión se endureció. «¿En qué te has metido?» Con voz temblorosa, Alicia le contó todo. El certificado de nacimiento, el ataque en la oficina, las revelaciones de su abuela. A medida que hablaba, los ojos de Ethan se llenaban de asombro, luego de ira. «Siempre supe que los Blackwood ocultaban algo», murmuró. «Pero esto es más grande de lo que imaginaba. Tenemos que exponer la verdad, Alicia. Tenemos que conseguir justicia para tus padres». Juntos, se sumergieron en los documentos, desenterrando una red de corrupción y asesinatos que se extendía como una telaraña venenosa. Todo parecía apuntar a Sebastian Blackwood y sus socios, un círculo íntimo de élite dispuesto a todo por poder y riqueza. Pero a medida que se acercaban a la verdad, los peligros aumentaban. Documentos desaparecidos, testigos silenciados, amenazas veladas. Era claro que alguien estaba decidido a mantener los secretos de los Blackwood enterrados. La tensión alcanzó su punto crítico cuando Ethan no se presentó a su reunión habitual. Alicia, temiendo lo peor, se apresuró a su apartamento, solo para encontrarlo revuelto, con signos de lucha, y en la pared, pintada con sangre, una única palabra: «Detente». Pero Alicia no podía detenerse. No ahora, cuando estaba tan cerca, con el corazón encogido pero la determinación ardiendo en sus venas. Recogió los documentos y se preparó para el enfrentamiento final. Sabía que estaba caminando hacia la guarida del lobo, hacia el mismo corazón de la telaraña. Pero también sabía que no tenía elección. Por sus padres, por Ethan, por sí misma. Tenía que enfrentar a Sebastian Blackwood y exponer la verdad, sin importar el costo. El juego estaba llegando a su fin, y Alicia estaba determinada a ganar. La noche caía sobre la ciudad, cuando Alicia llegó a las puertas de Industrias Blackwood. El edificio se alzaba imponente, un monolito de cristal y acero que parecía desafiar al mismo cielo. En algún lugar de sus entrañas, sabía, estaba Sebastian Blackwood, el hombre que había orquestado la muerte de sus padres y la había condenado a una vida de mentiras. Con el sobre de pruebas escondido bajo su chaqueta y una determinación inquebrantable en su corazón, Alicia se adentró en el edificio. Los guardias, confundidos por su súbita aparición, no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que ella se deslizara por las escaleras hacia el piso ejecutivo. La oficina de Sebastian era un estudio en opulencia, con muebles de caoba pulida y obras de arte que valían más que la vida de Alicia. Y allí, sentado tras un escritorio masivo, estaba el hombre mismo, su rostro una máscara de sorpresa y furia. «¿Cómo te atreves a entrar aquí?», rugió, poniéndose de pie. «Tú, la bastarda que nunca debió haber existido». Alicia se mantuvo firme, su mano apretando el sobre. «Sé la verdad, Sebastian. Sé lo que le hiciste a mis padres, y tengo las pruebas para demostrarlo». Una risa áspera escapó de los labios de Sebastian. «¿Pruebas? ¿Crees que tus pequeñas pruebas significan algo? Yo soy la ley aquí».
Yo controlo todo y a todos. Pero Alicia no se dejó intimidar. Con un movimiento rápido, arrojó el sobre el escritorio, su contenido esparciéndose como hojas en el viento. Se acabó, Sebastián. Tu reino de corrupción y asesinato se derrumba. La verdad saldrá a la luz. La furia en el rostro de Sebastián se transformó en algo más oscuro, más peligroso. No, niña. Esto no termina hasta que yo lo diga. Y con un movimiento ágil, sacó un arma, su cañón apuntando directamente al corazón de Alicia. El tiempo pareció congelarse, cada latido marcando los segundos. Alicia miró el arma, luego a Sebastián, y vio en sus ojos el mismo vacío despiadado que debió haber visto su madre en sus últimos momentos. Pero entonces, de repente, el caos estalló. Las puertas se abrieron de golpe, y un equipo de agentes de policía irrumpió en la oficina, sus armas listas. A su cabeza estaba Edward Blackwood, el padre de Alicia, su rostro una mezcla de angustia y determinación. «Alicia», gritó, su voz rota por la emoción. «Perdóname, nunca quise». El resto de sus palabras se perdieron cuando Sebastián se lanzó hacia adelante, su arma aún apuntando a Alicia. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, los agentes abrieron fuego, sus balas encontrando su blanco con precisión mortal. En los momentos que siguieron, mientras Sebastián yacía en un charco de su propia sangre y los agentes se apresuraban a asegurar la escena, Alicia se encontró en los brazos de su padre, lágrimas de dolor y alivio mezclándose en sus mejillas. «Se acabó», susurró Edward, abrazando a su hija con fuerza. «Se acabó». Pero para Alicia, sabía, esto era solo el comienzo. El comienzo de una nueva vida, una vida construida sobre la verdad en lugar de mentiras. Una vida en la que podría ser, por fin, quien estaba destinada a ser. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella, Alicia supo que el camino por delante no sería fácil. Habría retos, habría luchas, pero también habría amor y habría esperanza. Y con eso, supo, podría enfrentar cualquier cosa. Fin.